Pocos hombres en la historia ha habido como él, pintor, escultor, científico, ingeniero, para muchos la mente más brillante de la historia. Hay algunos psicólogos que afirman que muy posiblemente Leonardo da Vinci, que es el personaje del que estamos hablando, tuvo el coeficiente intelectual más alto de la historia registrado, incluso más alto que el del mismísimo Albert Einstein. Y era un hombre que era un gran conocedor, un gran sabio, y no solamente fue capaz de vislumbrar en sus inventos el siglo XXI, haciendo máquinas voladoras, tanques o submarinos, sino que además, y esto es lo más interesante de él, nos dejó un mensaje encriptado en muchas de sus obras. Y si tenemos que hablar de sus obras y de su mensaje encriptado, ninguna obra tan importante como La Última Cena, cuando Leonardo retrata el instante de la última cena de Jesús de Nazaret en Jerusalén. Una cena que es muy particular porque podemos ver la cara de asombro de los apóstoles ante la supuesta revelación de Judas de que había traicionado a Jesús. Humaniza a los personajes, y eso en la época en la que lo hizo Leonardo, cuando estamos hablando ni más ni menos que de los apóstoles y de Jesucristo, podía haberse considerado incluso una herejía. Sin embargo, al gran maestro le dejaron hacer esta obra, una obra que ha dado pie a grandes novelas como El Código Da Vinci, que luego también fue película. Y es que ahora lo vamos a ver en detalle en imágenes que os vamos a poner. Realmente en ese cuadro hay indicios de una historia oculta que lleva escondida un montón de siglos. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy, además de hechos, unas imágenes muy claras que a buen seguro os van a impactar. Sabéis que hago viajes de autor. La segunda quincena del mes de septiembre estaré yendo a Egipto. Toda la información de ese viaje que nos llevará a vivir la magia de las pirámides y a navegar por el maravilloso río Nilo lo tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, Paco de Dios, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores aquí de Oculto tras la sombra. Y en esta oportunidad, Juanje, para hablar del que para mí es probablemente la pintura más enigmática y misteriosa de toda la historia, la Última Cena de Leonardo da Vinci, que ha inspirado libros como tú decías, Juanje, El Código Da Vinci, ríos de tinta, especulaciones. Yo creo que todo tipo de análisis caben dentro de el análisis de esta obra. Hay otro libro que recuerdo, Juanje, que analizaba esta obra desde una perspectiva interesante, la revelación templaria de Clive Pinker, quien hablaba sobre cómo incluso los mismos templarios hubieran podido tener esta información vedada del código secreto que Da Vinci impregnó a la hora de realizar esta obra. Así que va a ser un dossier apasionante para quienes amamos el arte y el misterio. Y yo creo que si el cuadro lo hubiera hecho otra persona no daría pie a tanta especulación, pero como de acuerdo. Claro, como fue Leonardo da Vinci, la persona más inteligente de su época, posiblemente el tipo más inteligente del mundo, y en una época en la que había pasado el tema de los templarios que habían estado en Jerusalén excavando en el templo de Salomón, qué fácil que recopilasen información de la vida de Cristo, que a día de hoy se ha perdido. Y no solo eso, sino no nos olvidemos que tenemos textos apócrifos como el mismísimo Evangelio de María Magdalena, con que la iglesia lo mandó quemar, ejemplares sobrevivieron, con lo cual que el gran maestro hubiera tenido acceso a esos textos o a secretos de los templarios y los hubiera plasmado en este cuadro, ¿es una locura? No, para absolutamente nada. Pero bueno, quien ha obsesionado la investigación de esto, y además es pintor y ha hecho también un cuadro, ha hecho su versión de la Santa Cena, es un señor que es productor de visual y un montón de cosas,
y paisano mío que vive en Granada, el señor Paco de Dios, que aquí lo pongo ahora mismo. Paco, buenas noches, ¿cómo estás? Y Hola, una pregunta que es obligada, la misma que le hago a cualquier persona que aparece aquí primero en mi canal de YouTube o en Noche de Misterio en Caracol. ¿Quién es Paco de Dios para toda la audiencia de Oculto tras la sombra? pues un poco complicado, ¿eh? Porque vamos a liar a la gente. Yo tengo un problema con eso, que me gusta vivir con una vida de colores. O sea, si me gusta la música, hago música. Me gusta pintar, pinto. Si me gusta inventar, invento. Si estoy hablando con vosotros y aparece un problema, ya le busco una solución. Una solución. Entonces resulta que en mi vida, pues me he encontrado con que de pequeño, cuando mi padre tenía un espectro de venta de cuadros por toda Sevilla en las tiendas, pues yo me ponía a pintar los cuadros y con 10 años yo pintaba y mi padre firmaba, porque si no, no se vendía. Entonces ya después, eso de pintura no he parado, ¿no? Pero es que cuando vine a la zona de Huelva me hablaron de participar en un festival a beneficio de los minusválidos. Yo no había tocado nunca en público, pero vamos, la verdad es que tímido no soy. Entonces participé. Ellos me veían tocar varios instrumentos allí en el Club Juvenil y resulta que aquello tenía premios, 3 fases en la final y tenía 3 premios y me dieron los 3 premios. Eso provocó que la Casa de Senador de Sevilla viniera a grabar. Yo le dije, mire, yo no me voy a dedicar a eso. Yo estoy con mi trabajo y además con mi pintura, pero yo no voy a promocionar. Tú grabas, que a Bob Dylan le gusta mucho a la gente. Eso resultó que coincidió que la que hoy es mi mujer cantaba también a beneficio de los minusválidos ese día. Y entonces, para ligármela, pues me llevé 2 años haciendo música, cantando y eso, ¿no? Por eso logré hacer música, ¿no? Pero ya después he continuado siempre pintando, pero apareció en Huelva la necesidad de medios de comunicación. Y como yo trabajaba en instrumentación, en control de procesos y automatismo, y conocía a los artistas, los músicos, los pintores de la ciudad, pues si técnicamente estaba más o menos preparado, me preguntaron si podría montar una emisora de televisión, la primera de Huelva. Y la verdad, es mucho más fácil una emisora de televisión que la instrumentación de una factoría de control de procesos. Así que le dije, bueno, te lo voy a montar, pero a los 3 meses me voy que tengo mis cosas. Bueno, estuve 2 años montando la primera emisora local de Huelva. Después monté otra más de televisión y 3 de radio. Hice, digamos, medios de comunicación. Y ahora, como está todo el mundo dormido, la gente está muy mal informada. Es decir, mal informada, no es que le informen nada, sino es que le informan mal. O sea, con pamplina distraen a la gente y hay un problema de fondo que ese no sale nunca. Estoy tocado a montar otra. ¿No? Eso es otra historia, pero oye, lo que nos ocupa, Paco, uno de tus trabajos fundamentales es que tú eres pintor retratista y es más, incluso la Casa Real Española te ha encargado un cuadro, o sea que no eres cualquier retratista. La familia entera, los 4. Efectivamente. Y tú como pintor retratista es cómo te pusiste a investigar, pero que nos interesa mucho tu visión como pintor profesional, es a investigar la última cena de Leonardo da Vinci. Entonces, mira, voy a empezar a poner imágenes para que empecemos a comentarlas. Y la primera imagen que pongo es la del señor Leonardo da Vinci. Eso es un autorretrato de Leonardo da Vinci. Sí, yo estoy en condiciones de asegurarlo. Hay quien tiene dudas, yo no. Sí, ¿no? Tú has enfocado muy bien el tema diciendo que yo utilizo la perspectiva del pintor, pero ojo, que también me he aprendido como si fuera un actor el personaje, para meterme dentro de él. Porque has hecho ¿Qué es lo que haría él? Entonces él se hizo el autorretrato, yo como si lo viera, ahí. Pero luego nos vas a comentar, porque has escrito una novela, que pues estamos haciendo la entrevista. Eso, has hecho una novela y además un tríptico fabuloso de la última cena que tienes justo ahora mismo detrás de ti. Pero bueno, metámonos en la figura de Leonardo. Leonardo da Vinci, tú me contabas, Paco, que este señor era hijo ilegítimo, que los tiros empiezan por ahí. Este señor era hijo ilegítimo. ¿Quién crió a Leonardo da Vinci y quién era su padre? Pues
ese es el tema fundamental, que la mayoría no. A él lo crió su abuelo Antonio y Lucía, pero Antonio concretamente era descendiente de los que huyeron del sur de Francia, Occitania, huyeron a través de los Pirineos, huyendo de la quema, porque Inocencio III, con las cruzadas, pues los quemaba vivos. Pero para que la gente se entere, Paco, la quema de los cátaros. De los cátaros. Eso, los cátaros era es real. Una secta cristiana que está durante los siglos XII y XIII, tiene su expansión, acaban con ellos, el rey de Francia y el Papa. Y bueno, los cátaros era, para empezar, una gente muy curiosa. ¿Por qué? Pues porque los cátaros tenían una visión diferente, digamos, de la cosmología cristiana. Ellos no veían un Dios todopoderoso, ellos veían un Dios enfrentado a un demonio continuo. O sea, ellos vieron la religión y el cristianismo como una lucha entre luces y sombras. Eran tremendamente austeros, que creo que es lo que más le molestaba a la Iglesia. Rechazaban cualquier tipo de riqueza. Obvio, la Iglesia mandó quemar todos los textos cátaros, pero algo ha quedado en la historia. Y hay un montón de cosas curiosas en torno a los cátaros, como por ejemplo el hecho de que ellos veían a Jesús de Nazaret como la encarnación de un espíritu divino y demás, más que como un hijo de Dios, como la posibilidad de que se volviera a reencarnar. O sea, toda una herejía en todas las reglas. Pasaron a la historia como los hombres puros, porque decían que eran buenísimos, no se metían con nadie, creo que no comían carne, tremendamente frugales, que esos son uno de los detalles que nos vas a mostrar en el cuadro. Y tú lo que defiendes en tu investigación es que Leonardo, debido a su pasado, repito, que lo crían, tú decías, Antonio y Lucía, que son sus abuelos, y ellos vienen huidos del Languedoc, de la gran quema que los quemó literalmente la Iglesia Católica, y así llegan a Italia. ¿Correcto, Paco? Sí, prácticamente. La palabra ellos no, el abuelo es el descendiente, el abuelo Antonio. Y hay más familiares en Cataluña que también se quedaron en Cataluña. Jaime I hacía la vista gorda con este tema porque se habían echado a los musulmanes y había un vacío. Y había que llenar la isla, por ejemplo. Esta gente pasaron por Menorca y lo que hacían es criar ovejas y eso. Yo creo que son los que metieron el tema textil en Cataluña, vamos. Y después se fueron a Lombardía. Y en Lombardía había una iglesia occitana, así en secreto, ¿no? Y allí es donde pararon y ahí nadie les decía nada. Porque además eran muy trabajadores y aportaban, no eran parásitos, eran muy inteligentes. Concretamente el abuelo era un hombre empresario que viajaba mucho por el norte de África también, y con el tema del tejido y eso, ¿no? Entonces, el enfoque desde la perspectiva del pintor, queriendo pintar lo que quiso pintar él, todo empezó en si era María Magdalena o era... Pero vamos por partes. Yo eso es lo que buscaba, nada más. Vamos por partes, vamos a ir viendo imágenes. Pon la siguiente imagen, Alejandro. Ahí está. Bueno, aquí tenemos la Última Cena. La Última Cena la encarga Ludovico Sforza y se dibuja entre el año 1495 y 1497. Y está en el convento de Santa María Grace en Milán. Y bueno, pues para la gente que no lo sepa, Leonardo da Vinci se hizo famosísimo como pintor porque él tenía una técnica que se llamaba el esfumato. El esfumato básicamente es que el tipo dibujaba de forma de que el perfil de la figura quedaba difuminada y bueno, pues le da un aspecto radicalmente distinto a las obras de Leonardo, que obras de Leonardo tenemos poquísimas, no llegan ni a la veintena, o sea, hay muy pocas obras que se conserven de Leonardo da Vinci. Y esta representación de la Última Cena que estáis viendo ahora mismo, luego vamos a poner imágenes en detalle, donde veis a Jesucristo justo en medio de la imagen. En la parte izquierda estáis viendo una V clarísima, que en el Código da Vinci nos hablan de que eso es el grial y es un útero y demás, y y ahí están lo que supuestamente son
los 12 apóstoles. Es más, los podríamos nombrar de izquierda a derecha los que aparentemente son, y repito lo de aparentemente, y de izquierda a derecha serían exactamente Bartolomé, Santiago el Menor, Andrés, Judas, Simón, Juan, Jesucristo, Tomás, Santiago el Mayor, Felipe, Mateo, Judas, Tadeo y Pedro, el último de la derecha. Repito lo de aparentemente, porque ahora después os voy a poner una imagen que os va a dejar estupefactos. ¿Nos quieres comentar algo sobre, como pintor, retratista, investigador, sobre este cuadro, Paco? Muy bien, como pintor tengo que decir lo que no habéis oído nunca, seguramente. Yo no veo ese cuadro equilibrado, porque esa V ahí no es normal. Esa V no es normal. Si tú le pones ahora mismo, como yo lo he pintado, a María Magdalena con Jesús, entonces sí está equilibrado el cuadro. Ya veréis que no hay ese hueco tan grande. Si yo tuviera que poner un ramo de flores en una maceta, estaría las flores por un lado y por otro lado hay un hueco en el centro demasiado grande. Eso es una de las cosas que a mí me dijo este tío, usó el espejo, porque hay un hueco ahí que permite hacer la simetría y poder pintar directamente a María Magdalena con Jesús, porque la pintó directamente. Nadie lo vio pintar. Había un señor que iba para allá para observarlo de vez en cuando y dice que estaba siempre él mirando y no hacía nada y se podía pasar todo el día mirando sin hacer nada. Y yo creo que es que él estaba esperando que se fuera al otro para poder pintar, porque él en la pintaba con el espejo. Ahora, sí, cuando veáis la pintura mía, veréis que ese hueco ya no está. Fíjate que además el tema, bueno, Leonardo da Vinci era zurdo y hacía escritura especular, o sea, él escribía y para verlo bien tendríamos que poner delante un espejo. Es una de las curiosidades de Leonardo. Pintaba las cosas y él no lo ponía fácil para que vieran las cosas que inventaba. Sí, y fíjate, primer detalle como retratista dices que esa V que hay al lado de Jesucristo es completamente anormal. Alejandro Bernal, ¿puedes poner la siguiente imagen? Juanje, antes de ir a la siguiente imagen, un detalle también interesante. Por lo general, a Jesús se le representaba con una aureola. Fíjate que ese es un elemento del cual carece esta pintura, intentando humanizar más la figura de Jesús de Nazaret, un elemento también bastante interesante. Y aquí tenemos en detalle. Tenemos la polémica de las polémicas, porque la figura de la derecha supuestamente es Juan. Supuestamente, porque tiene una cara de mujer que no es normal. O sea, a mí, y esto sí es verdad, y no sé qué opináis, vuestros comentarios aquí abajo. O sea, ¿cómo es posible que el mejor pintor de la época y posiblemente el mejor pintor de la historia se le pasara algo así? Obvio no. O sea, no es un hombre, es una mujer clarísima. Justo el que tiene a su izquierda, el que se está echando para atrás, sería Judas, efectivamente, y el que está encima de ella sería Simón, si mal no creo. ¿Vale? Bueno, eso es aparentemente. No, son Judas, no, perdón. De izquierda a derecha. Lo que pasa es que de izquierda a derecha, bueno, por donde están las cabezas. El primero sería Judas, luego Simón y luego Juan. Repito, Judas, Simón y Juan. Eso aparentemente. Porque aquí lo más extraño de todo es que el supuesto Juan, a todas luces, es una mujer. Paco de Dios, ¿qué opinas de esto? Porque un retratista se le pase este detalle, es una barbaridad. Vosotros estáis muy documentados, porque este tema lo habéis tocado y yo sé que estáis muy documentados. Y me siento muy a gusto, ¿sabes? Incluso aprendiendo, ¿no? Yo para pintar esto vi el detalle de que a Judas le pone la sal caída, ¿no? El salero con la sal caída. Eso es qué detalle, suerte. No lo había visto, tío. No sí, luego lo veréis cuando la copia mía, lo veréis. Vale, yo he utilizado unas copias que hicieron con los mismos cartones y entonces ahí se ve claro. Es un azúcar que se derrama, que es mala suerte. Y para mí, que este hombre Leonardo pintó a Judas con mala suerte, que tuvo la mala suerte de tener que traicionarlo.
traicionarlo, pero él no quería. Fijaros lo que os estoy diciendo. Yo ahí veo que él puso esto de mala suerte, como diciendo, este hombre tuvo mala suerte, porque fue el elegido para entregar a Jesús. Y ahí lo dejo. Claro que era un guión que estaba en una profecía. Pasa la siguiente imagen, Alejandro Bernal, cuando quieras comentar algo lo comentas, ¿eh? Juanje, algo importante, y perdón, me vuelvo un segundito y ya regreso a esta. También se comenta que Leonardo se inspiró para plasmar la figura de Judas en un criminal de la época, en un reo de la época, y lo plasmó en esa obra, Juanje. Sí, dicen que fue a la cárcel de Milán para ver caras de presos y puso la cara de un criminal. Bueno, aquí detalle súper importante. La figura de la derecha, veis claramente que es una mujer, o sea, es que se ve la legua. Y la figura de Simón, aparentemente, que lo que tiene en su mano, cuando está tocando el hombro de la mujer, es un cuchillo, que es un tipo de cuchillo que se llama sica, que es un cuchillo anguloso que utilizaban los celotes, que eran el brazo armado, lo diré. La pasión. Lo utilizaban los celotes, que era el brazo armado, se me acaba de ir el nombre de la secta. En fin, una secta judía. Bueno, básicamente. Entonces, la facción dura de no, la secta. eso, los celotes, los sicarios, era el brazo armado de los celotes. Ahora de ahí viene la palabra sicario. De ahí viene la palabra sicario, porque tenía un cuchillo, que era una sica, que era un cuchillo anguloso, que es un cuchillo genial cuando vas a degollar, porque la superficie de corte hace que el degüello sea mucho más fácil, o cuando estás peleando para atacar la cara en los puntos sangrantes, o para apuñalar en los riñones, porque duele tanto que no te puedes mover y rematarte es muy fácil. Entonces, no deja de ser curioso que esa figura masculina tenga una sica, un cuchillo de asesino en su mano y esté tocando el hombro de la mujer. Que aquí la interpretación de muchos investigadores, que esa mujer representaría María Magdalena, y lo que están haciendo los apóstoles es amenazar a María Magdalena porque una mujer no podía ni debía de tener el mando de una iglesia que estaban haciendo en ese instante. Paco, ¿quieres comentar algo respecto a este detalle? Muy bien, es que me encanta porque veo que tenéis una base sólida. Mira, yo ya como pintor ya tengo que irme al detalle. Fijaros bien que cualquiera ve esto en A3 como máximo. Yo lo he visto en 8,8 para hacer la copia. Entonces he visto detalles muy pequeños. Por ejemplo, ese cuchillo está colgando de dos hileras finitas de cuero. Estaba oculto y los sicarios tenían la sica oculta, la sacaban, degollaban y se la ocultaban y desaparecían. Entonces, ese cuchillo está, vuelvo a repetir, colgado de una forma no para espadas, de follones, no, con dos hilitos nada más de cuero, que ya lo veré en la copia que yo le he hecho, que lo he tenido que pintar, ¿no? Y pone a este hombre como muy agresivo, sí. Efectivamente, con Juan, pero ya sabemos que no es Juan lo que pintó este hombre. Estamos siempre hablando de lo que pintó él, no lo que era. Eso es otra historia, ¿verdad? Sí. Pero él pintó ahí a Pedro como sicario. No, a Pedro como celote sicario. Efectivamente, como un sicario, un brazo, como parte del brazo armado de los celotes, efectivamente. Y la sica. Y el que hay a la derecha, que dicen que es Pedro, que era celote, el que hay al final de la derecha de toda la pintura, ese es Platón. Platón. Qué curioso. Porque Leonardo era muy de la filosofía y estaba hablando con Leonardo, porque el que está al lado es Leonardo. Porque hay gente que defiende que la figura de la derecha del todo, el supuesto Pedro, dicen que fue un autorretrato suyo también, cuentan, pero son todas especulaciones. Bueno, esa especulación, yo digo que para pintar yo tengo que mirar muchas cosas. Sí. Mira, yo he pintado al rey Felipe VI, que me felicitaron, tengo una fotografía, como tú sabes, dedicada de agradecimiento,
Y yo lo que he sacado del retrato de él no es que se parezca, sino la sonrisa picaresca que pueda tener él. Claro, El detalle, eso es muy difícil de captar. Eso se hace y se hace hasta que sale. Bueno, pues yo busco esos detalles ahí. Y ahí se ve con claridad que Leonardo está hablando con su filósofo, para que nos entendamos. Con Platón. Mira, este que dice que uno lo vamos a entregar. Todos, como has dicho al principio en la introducción, todos están insultados, pero menos Juan. Juan está como si lo supiera. Sí. ¿Y quién sabe eso de Jesús? ¿Quién vive con él? Su mujer. Claro. Su mujer. Pasa a la siguiente imagen, Alejandro. Juanje, antes de irnos de esta, un detalle muy interesante sobre... Mira, observa los dos cordones ahí, ¿lo veis? Sí, se ven perfectamente. Sí. No tiene cartuchera. No es cartuchera. Ahí están. Ahí están. Sí, sí. Exactamente. Es que los sicarios tenían eso. Todo lo tenía muy oculto y además que no fuera voluminoso. Alejandro, ¿qué querías comentar? Él lo pintó así. Lo bien documentado, no solamente que está nuestro amigo Paco, sino en sí el maestro Da Vinci, por esos detalles históricos. Hay que tener en cuenta que los sicarios eran un movimiento nacionalista con tintes políticos, se enfrentaban a los fariseos, o sea, tenían choques entre ellos. Y Juanje, un detalle muy interesante, creo que también Da Vinci intentaba plasmar parte de ese ambiente político que se vivía en la época de Jesús en esa obra, con ese detalle que recordar que los mismos sicarios se enfrentaron a oleadas romanas en la fortaleza de Masada. Eran un movimiento nacionalista bastante interesante que había en la época, Juanje. Muy bien. Y aquí tenemos, muchas gracias, Alejandro. Y ahí tenemos un detalle del rostro de lo que, vamos, si esto no es una mujer, yo ya me tiro por un balcón. O sea, es que se ve clarísimo. Paco, a un retratista no se le escapa eso, ¿no? Aunque haya 13 personajes. No. Hay una serie de cosas, y las manos, porque ahí no han salido, pero las manos también, las manos de ella son femeninas. Son de mujer también. Ok, completamente. Yo cuando veo un travesti lo veo rápido que es travesti, pues hay una serie de cosas, como son en las manos se les nota, son más fuertes y más huesudas las de un travesti. Pero que... mucho que se maquillen. Qué curioso, ¿no? El detalle del rostro de la mujer que se ve aquí clarísimo. Desde mi punto de vista, no es Juan de ninguna de las formas. Pasa a la siguiente imagen, Alejandro. Juanje, es que son muy femeninos, son rasgos demasiado femeninos, como dice nuestro amigo Paco. O sea, ni siquiera un travestido, ni siquiera alguien, un hombre con el cabello largo, es evidente. Y lo que dice Paco, las proporciones de las manos, es súper notable, Juanje. No, y fíjate los labios, la nariz, la ceja. Exacto. Ahí acercándolo un poco. No, es súper femenino. Es que no tiene vuelta de hoja. Eso no es un hombre ni de... Claro, esto la gente no lo ve porque es un cuadro muy grande, de 8,8, y lo ve desde lejos siempre. Pero yo que he tenido que retratarlo, he tenido que pintarlo y hacer una buena copia, lo veo clarísimo. Buenísimo. Pasa a la siguiente imagen, Alejandro. Esta la dejé porque es de las imágenes que tú me enviaste. Ahí se ve una mujer. No, pero es importante porque te dice la época que le tocó vivir y por eso tenía que andar ocultando cosas. Pero aparece ahí la mujer que restauró el cuadro durante 20 años. Y ella decía que la copia que hay en Francia y la de Londres, sobre todo la de Londres, que es la que he utilizado yo, dice que se hizo un estudio, la cogió para restaurar, se hizo un estudio y se vio que estaban todos bocetados, menos Juan y Jesús. Eso lo afirma ella. Que estaban todos, lo pintó directamente el maestro. Que lo pintó directamente el maestro, no lo bocetó, porque lo pintó él. Vale, o sea, perdona Paco, que ese detalle no lo sabía, es muy importante. O sea, todo el boceto lo hizo Leonardo, sus alumnos dibujaron a todos los personajes menos a dos, a Jesucristo y a Juan, que es la mujer. Bueno, dibujaron, posiblemente lo dibujara él incluso en gran medida. Okay. Pero pintar lo hicieron los demás. Gambiettino, son pintores que iban con él. Gente muy buena, además, muy buena, ¿eh? Pero el detalle que yo creo que es fundamental es que el hecho de que él los pintara personalmente y que tardara tanto tiempo siempre en pintar, es que tenía tiempo libre,
que estaba solo, no tenía que estar los demás. Pero ahora viene otra vez la perspectiva del pintor. Resulta que yo cuando he tenido que hacer las copias, resulta que los apóstoles de la izquierda casi todos tienen la misma oreja. Fijaros bien, casi todos tienen la misma oreja y no hay dos orejas iguales. Okay. Fíjate, la familia dice, mira la oreja de esta gente, ¿no? Cada uno tiene una oreja, ¿no?, distinta. El rey de Inglaterra, por ejemplo, no hay dos orejas iguales. Y resulta que sí, son muy parecidas. ¿Sabes por qué? Porque ahí se encargó, vamos a pintar varios apóstoles, y los bocetos ya está. Y llegan ya los que van a hacer la terminación y se ajustan a lo que está bocetado. Y el boceto suele ser muy simple, no va al detalle. El boceto no va al detalle. Entonces la oreja no se termina. Por eso tengo muchas dudas de que realmente no sea, yo diría que es el Leonardo el que está a la derecha hablando con Platón. Porque si te fijas bien, Platón tiene unas facciones distintas a los demás, como si no lo hubiera bocetado él mismo. Una oreja muy distinta, muy distinta. Los demás todos tienen una oreja muy parecida. Y los pintores sabemos que no hay dos orejas iguales. Es que la misma persona no las tiene iguales. Y la gran ventaja que tú has visto el cuadro a un tamaño al que le puedes ver mil detalles que no podemos ver los demás. Ese es el detalle. Esa es la clave. Pasa a la siguiente imagen, Alejandro. Y cuando esa quieras, es la clave. comenta. Esa es la clave. ¿Puedes ampliar un poquito? Sí, Alejandro, pues ahí te he visto, para que los vayamos, porque esta es la clave de la investigación de Paco de Dios. Cuando yo estuve hablando por teléfono con él, esto es la clave. Que nos pegamos todos discutiendo todo el rato sobre, bueno, eso es una mujer clarísimo, y toda la historia y demás, y si era un apóstol al otro, fulanito menganito, pero se nos olvida el fondo del cuadro. Y el fondo del cuadro es que hay tres ventanales a mediodía. Eso es, que se ha especulado que si eso era el paraíso, que si no sé qué, pero hay un detalle muy importante que lo hablábamos antes de arrancar este podcast con Paco, que es que la Biblia, el Nuevo Testamento, deja claro que la cena fue de noche, no de día, ¿vale? Pero el caso es que el fondo que tenemos detrás, se ve un fondo montañoso, que no es Jerusalén. Jerusalén no está rodeada de montañas, Jerusalén son colinas, yo he estado varias veces, pero no tiene un fondo montañoso por absolutamente ningún lado. Y la clave de esto, como aparece ahí, no sé si lo puedes ampliar un poquito más, Alejandro. Ahí te he visto. Donde está poniendo Monsegur, el último reducto de los templarios, es una peña muy similar a la que aparece en el fondo del cuadro de Leonardo da Vinci. Esa es toda la clave de la investigación de Paco de Dios, que esa sí es más de Paco de Dios, porque ese no se lo había escuchado yo a nadie. Paco, ¿cómo te diste cuenta de ese detalle? Pues me hice la primera pregunta, digo, bueno, estoy haciendo una cena y ¿cómo voy a poner los ventanales a mediodía? Los colores son de mediodía, son ultravioleta, toda la gama de colores. Y eso en el original de Milán y en las copias de Inglaterra y de Francia. Digo, bueno, este tío que lo que hacía todo reprimido, porque yo ya actuaba como si fuera él, reprimido religiosamente, ¿qué quiso pintar? Ya me pregunté, porque vi, como tú has dicho, muy absurdo, un paisaje montañoso, no tiene nada que ver con Jerusalén. ¿Qué quiso pintar? Y como ya había estudiado la historia del cristianismo primitivo, de los cátaros, los cátaros me llevaron al cristianismo primitivo, por eso de los cátaros, pues resulta que Monsegur era y es una peña que tú la conoces porque tú has estado por allí, Juanje, una peña muy parecida al Peñón de Gibraltar, es una roca que no tiene apenas erosión, también tiene sus huecos, sus cuevas, y arriba tiene un castillo, y en el castillo se ha remodelado 3 veces, pero existen históricos castillos que se ve claramente que el castillo de aquella época tenía un pirulí. Entonces el castillo tenía un pirulí. Y ya digo yo, esto fue los 2 años que fueron, los años fueron os voy a decir concretamente el año, tengo aquí, en 1476 a 1478,
desapareció, no sabemos nada, no escribió nada. Para mí que él estuvo por allí, porque estaba reprimido por el tema de la quema y la Santa Inquisición. Y tomó apunte. Cuando tú tomas un apunte, siempre hay una mínima variación, porque no es una fotografía, una mínima variación, hasta que lo llevas y lo pintas, ¿no? Bueno, pues ha habido una mínima variación, porque este hombre pintaba muy bien, cuidaba mucho los detalles. Y resulta que yo vi que la montaña tenía la parte lateral a la izquierda, encima de María Magdalena, curiosamente, tiene una cuarta parte de un círculo, porque realmente es así. Y luego la derecha tiene 2 dientes y una caída de 1200 metros, y delante tiene unos montículos y al fondo tiene unas cordilleras. En una fotografía, que luego la veremos seguramente, sí, aparece todo esto con la misma perspectiva del fotógrafo. Y dije yo, este hombre puso a Montsegur, y yo, que he hecho la copia como él la hubiera hecho ahora, he puesto Montsegur como una nebulosa en el cielo, porque él lo hubiera querido pintar en el cielo. Pero esto que está diciendo Paco, que me parece brillante por parte de su investigación, es la clave de todo. O sea que realmente el abuelo de Leonardo da Vinci era cátaro, se escapó de Languedoc, y él hace un guiño a la herejía cátara, donde ven a un Dios mucho más humanizado que el que nos ha mostrado la Iglesia Católica en esa Santa Cena. ¿Puedes bajar un poquito? Ahí está, y ahí es donde se ve a la izquierda esas montañas que serían Montsegur, ¿vale? Ese es el cuadro que me pasó. Si quieren ver esto en claridad, alguien está en altísima resolución en la Royal, en Londres. Okay. Que puede ver hasta los cuadraditos del lino, del lienzo gastado. Y ahora 2 detalles que son súper importantes. Fijaros lo que estaba diciendo Paco del espejo con la mujer, con María Magdalena. Yo voy a decirle ya María Magdalena, lo voy a decir más Juan, que me parece insultarla a la pobre. Entonces, fijaros en María Magdalena, cómo realmente, como él escribía de forma especular, si la pones como en un espejo, estaría echada sobre el hombro de Jesús. Para mí eso es un mensaje clarísimo, oculto del cuadro. No sé si Alejandro Bernal quiere opinar algo. Juanje, maravillosa esta hipótesis, tampoco nunca la había escuchado, gracias al maestro Paco de Dios, y creo que refrenda no solamente la gran cantidad de conocimiento hermético que tenía Leonardo y que plasmaba en sus obras a través de símbolos. O sea, yo antes había encontrado misterios en esta obra, pero con esta nueva visión que nos da Paco, realmente esto es impresionante, Juanje. Mucho más, y luego fíjate otro detalle súper importante, que lo que están cenando, supuestamente en la última cena cenaron cordero. Y ahí lo que hay delante de Jesucristo es un pescado. Y es que los cátaros no comían carne. Exacto. Sí, ese detalle me parece súper, súper importante. Baja un pelín porque ahí estaría uno de los cuadros de ese Leonardo. Ah, y el que tú dices que es Platón. Ahora sí lo vemos ahí bien claro. ¿Ves la oreja de Platón que es distinta? Sí. Leonardo y Platón. Qué bueno, qué bueno. Pasa a la siguiente imagen, Alejandro. No, y aquí habéis dejado algo más por ahí. Hay otra mujer en la mesa. A ver, échalo para atrás. Sí, hay otra mujer en la mesa. ¿Cuál? El apóstol Felipe es una mujer también. Ah, tenían a la mujer en la mesa también. Súbelo a eso, amplíalo todo lo que puedas, Alejandro. Ahí lo estamos viendo. Y mira la mano, fijaron la mano de ella. También, sí, que se está cubriendo el pecho. Y la mano finita, unos dedos muy finitos. Ah, vale. ¿Y quién pensarías que es esta segunda mujer, Paco? ¿A quién representaría? Ahí aparece Felipe. Sí, sería el apóstol Felipe, pero ¿quién sería esa mujer en la realidad? Igual que la otra pensamos que es María Magdalena, ¿quién sería esta? No llega. Porque había tantas Marías que me hicieron un lío, pero no lo sé. Hombre, era otra que estaría con ellos. Bien, varias Marías. Os lo dejo a vosotros investigar. Listo. No lo tengo claro. Y si tengo una idea, pero prefiero no decirlo de momento. Pero veréis que en otras cosas sí afirmo. Es que la perspectiva del pintor de un cuadro de 880, que no lo ha visto casi nadie al detalle como yo, es otra cosa. Muy fuerte. Es muy fuerte. Me permite ver cosas que tú no tienes necesidad de ver todo esto. Yo sí, porque tengo que sacar la expresión exacta.
Qué curioso. También era una mujer. Otro tema que... Sí, al verlo así súper ampliado, efectivamente, sí que tiene rostro de mujer y sobre todo los dedos, que también ese otro detalle es súper importante. La pintura en grande, todavía llama más la atención porque se ve y los labios, Juanje, mira los labios. Los labios son súper femeninos. Y luego la pose de taparse la pose de taparse el escote también me parece muy femenina. Sí. Muy, muy femenina. Sí. Pasa a la siguiente imagen, ahora sí. Tremendo. Y aquí, bueno, básicamente lo que puedes ampliar un poquito la de abajo para que veamos. Bueno, y ahí básicamente lo que estaba diciendo, ahí está. Esto es lo primero que estudié para que estuviera equilibrado la pintura, y resulta que ya esa V tan grande desaparece. Sí, claro. Ya se queda media V. Ya el cuadro está equilibrado. Pero antes no estaba equilibrado y todo el mundo opina. Y todo el mundo... Es verdad que el centro de los 880 está en el ojo derecho de Jesús. Eso es verdad. Pero yo tengo otra distribución. Y en la otra distribución aparece ellos dos y luego los demás. Aparecen ellos dos, después 3 y después 4. No, y luego una cosa, Paco, el hecho de que Leonardo escribiera de forma especular, y aquí, si vemos en el cuadro esa parte especular, sea María Magdalena reposando en el hombro de Jesús, eso sí es súper importante. Sí es súper importante. Yo creo que Leonardo lo que nos estaba diciendo aquí básicamente es, hay una historia no contada, liquidaron una mujer, se la quitaron de en medio en la historia, que fue María Magdalena, pero ella realmente era no solamente un discípulo de Jesús, pero si es que además lo de que María Magdalena era una mujer dedicada a temas que no puedo decir aquí porque me van a desmonetizar el vídeo, es falso. María Magdalena, lo de que era una mujer que se dedicaba a hacer ciertos servicios de dudosa ética, es un tema de tradición cristiana. No está en ningún texto de la época, es falsísimo. Es súper falso. Eso es súper falso. Y aquí queda muy curioso. ¿Puedes pasar la siguiente imagen, Alejandro? Claro que sí, Juanje, impresionante de verdad cómo al reflejarlo sí reposaría su rostro sobre el hombro de Jesús. Impresionante, Juanje. Pero hay un detalle muy importante. Es el único que no está insultado. Todos están, pero ¿qué pasa? Pero esto que quién seré yo, todos están así. Pero ahí, cuando está junto a Jesús, ya es que está clarísimo de que ella lo sabe porque ella está con él. Lo dice claro. Nosotros tenemos la misión, yo siento esa misión de poner a María Magdalena en su sitio histórico y liberarla de ese sitio que tenía antes, que parece mentira, pero lo ha tenido 1000 y pico de años, ¿no? Casi 2000 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos la misión de ponerla en su sitio. En su lugar y en el punto histórico que realmente le corresponde. Pasa a la siguiente imagen. Ahí tenéis un detalle más de lo del pescado, del tema del pescado, que creo que es muy importante porque lo que nos dicen todos los textos es que lo que cenaron aquel día sería cordero, pero ahí no se ve cordero alguno, ahí lo que se ve es un pescado. Y entonces... Luego en las copias pusieron cordero porque no se atrevieron. ¿Ah, en las copias pusieron cordero? Sí, en las copias sí. No. Las copias pusieron cordero. Ahora para acomodarlo, Juanje. Tremendo. ¡Qué loco! Yo he hecho la copia, pero no le he puesto el cordero, le he puesto pescado también. En la copia que yo he hecho le he puesto pescado. Pero es que el original es pescado, está clarísimo, tiene forma de pescado. Eso de cordero no tiene nada, no hay ninguna pata de cordero ni nada de nada. Bueno, lo decía a mí que tuve que comprar una pescadilla y cortarla para poder pintar. Qué bueno, pasa a la siguiente imagen, Alejandro. No sé si ahí amplíalo, eso es Monsegur, eso es lo que sería Monsegur. Y yo que estaba allí, vale, efectivamente, uno de los lados de Monsegur es un corte prácticamente perpendicular, que es por el que el último día del asedio se escaparon 4 cátaros con el supuesto tesoro de los cátaros. Y encendieron un fuego en el monte Vidorta. Pasa a la siguiente imagen. Y la cordillera de atrás serían los Pirineos. Ahí está. Y delante, al día de hoy también delante están esos 2 montículos, ¿eh? Sí. Eso lo sabes tú. Pero ves el pirulí arriba. Sí. El castillo lo dibujó, era así. Y que luego desapareció.
Ese detalle es súper importante. En aquella época se hacían los castillos así, como una torre redonda y luego un pirulí muy finito. Eso es, que todo eso se cayó, pero efectivamente. Bueno, esto es lo que pintó, después de un apunte, cuidado, de un apunte, y después se pintó. Que siempre tiene que haber alguna variación. Pero fijaros, ahora pondréis, supongo, la fotografía real. Sí, que creo que es la siguiente. ¿Está por ahí, Alejandro? Ahí está. Claro. Fijaros en el cuadro a la izquierda y el centro, y a la derecha es la visión de Monsegur. Lo que le falta a Monsegur es ese pirulí, ese tal que se cayó. No, porque son tres. Este es el tercer castillo. El que pintó fue el primero. O sea, después se hizo otro, y después se hizo otro. Este es el tercer, que hay ahora es el tercero. Okay. Y el que él pintó es el primero. El primero de la izquierda. Un documento de cómo era cuando lo quemaron. Ok. No, buenísimo. Creo que esta es la última imagen, ¿no, Alejandro? ¿Queda alguna más? Queda una más, Juan G. Ponla por ahí. ¿Qué es esta? Esa es la obra de Paco de Dios. Ahí veis que he puesto el pescado. Sí, a ver, amplíalo, que veamos el pescado. Y he puesto a Monsegur. He puesto a Monsegur allí como una nebulosa. Como una nebulosa, ahora lo veo. ¿Veis a Monsegur o no? Y ha puesto a María Magdalena apoyada sobre Jesús. Claro, comiendo pescado. Qué bueno. Y aparece también la otra mujer ahí, se ve claramente. Y la has hecho más femenina a la otra mujer para que se vea más. No, la es igual, no, es unas copias. La copia es muy buena y parece que tiene demasiado color porque yo como fotógrafo soy un desastre. Entonces, eso no tiene esos colores tan fuertes de la pintura mía, la que yo he hecho. Vale. Pero los rostros son copiados, Paco. Sí. Es que eso es fundamental para poder decir lo que digo, si no... Claro, lo que pasa es que aquí la veo más mujer porque tú obviamente has hecho un trazo mucho más nítido que la pintura antigua, obvio. Qué fuerte. La reproducción es buenísima, Paco. Sí, increíble cómo plasmaste. Pone hacia la derecha y verá a Leonardo hablando con Platón. A ver, échate para allá. Ahí está Leonardo hablando con Platón, los dos de la derecha. Si te vas al otro sitio, a la izquierda, os voy a decir lo de la oreja. A la izquierda. Sí. Más a la izquierda. Fijaros bien las orejas de esta gente. Lo parecida que son. ¿Lo puedes ampliar, Alejandro, un poquito? A ver si... No hay dos orejas iguales. Ahí está. No hay dos orejas iguales. Entonces, yo como pintor no pintaba uno y después otro y distinto. No, digo, este tiene la misma oreja que el otro, será hermano. La primera vez lo pienso. Pero después digo, no, esto es que fue bocetado y lo terminaron los discípulos. Y ahí verás que pongo a Pedro cabreado con María Magdalena, sí. lo aplicado antes y colgado de los dos hilitos, pero muy escondido. Y la sal, que eso por lo visto tú no... sal, yo no he dado cuenta de la sal, ahí está. Sí, ahí se ve la sal aquí abajo. Sí, ahí está. Que tira la sal. Y ya veis, los vasos de vino están por la mitad. Qué fuerte. Hay pescado. Oye, Paco, ¿cómo se llama tu novela y cómo puede conseguir a la gente? La novela es como son, he visto varias cositas, no una nada más, pues le llamo Códigos Da Vinci. Códigos Da Vinci. En vez de el código, no, Códigos, en plural, Da Vinci, de Paco de Dios. Nada Muy más. Bien. Pues Paco, hiciste una investigación. Ahí tengo la nebulosa de Orión. La tengo estudiada, ¿no? Sí, ahí está. Por el comentario que te decía antes. Ahí está la nebulosa de Orión. Paco, pues has hecho un trabajo de investigación enorme y has hecho un cuadro precioso. Bueno, eres uno de los mejores retratistas de España. Y claro, pues por ejemplo el detalle de la segunda mujer yo sí que no lo había visto y al verlo en tu cuadro, que has hecho una copia literal del de Da Vinci, pero con un trazo fresco, pues se ve pero espectacular. Así que nada, amigo, pues te deseo la mejor de las suertes con tu libro. ¿Esa obra la vas a vender o te la quedas en casa? De momento la tengo en casa porque la pintura ha pasado a segundo término. Ya es algo personal tuyo. Cuando he visto que este hombre quiso pintar otra cosa que no podía, él es el periodista de aquella época. Sí, claro. Pero no podía decir nada, lo tenía que hacer así y esperar que alguien se dé cuenta y en otro tiempo y corra el riesgo.
pero hasta hace muy poco hacemos esto y con la iglesia hemos topado. Solo tienes que recordar tú haberlo oído a tu padre. Ah, sí, claro. Con la iglesia hemos topado. En fin, señores, pues vamos a cerrar ya el programa. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, encantado realmente de estos códigos que nos ha enseñado el maestro Paco de Dios y el compartirnos su maravillosa obra, su análisis, que creo que es muy puntual, una visión muy única, muy coherente, que al menos yo no conocía, sobre la pintura de la Última Cena. Así que maravilloso, de verdad, Paco, gracias por ilustrarnos, por mostrarnos parte de tu trabajo, de tu obra, de tu análisis. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @S. Paco de Dios, amigo, lo primero igual, darte las gracias por compartirnos esta investigación que me parece brillante. Lo de la segunda mujer en el cuadro todavía estoy en shock, aparte de lo de Monsegur, y tu conclusión y tu cierre, amigo. Ángel, tú eres una persona que se le toma cariño, no sé por qué. Tiene que saber darle, ¿verdad? Tiene un ángel, una cosa, y se te toma cariño, de verdad. Entonces, yo para que no sea un rollo, un monólogo de una pintura, con algunos detalles que al final resultado que son bastante detalles interesantes, pues lo novelé. Y entonces apliqué una reencarnación de Leonardo da Vinci, que se quedó con las ganas de pintar las cosas como Dios manda, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces se reencarna en un individuo polifacético que nace en una familia que, aunque no fueran cátaros, pues se parecían mucho y que tiene también muchas, es polifacético, tiene muchas posibilidades y todo, y lo plasma como él, metiéndose en su personaje, como lo hubiera hecho él. Y este personaje, durante la obra, cantidad de veces se ha sentido como si fuera él, porque se ha creído el personaje como el actor de teatro. Se lo ha creído y dice, él hubiera hecho esto, él hubiera hecho esto, él lo hubiera hecho así. Y ese es el resultado, está novelado, que Leonardo se reencarnó en el siglo XX y lo pintó como él lo hubiera pintado hoy día. Pues Paco, muchísimas gracias por compartir esta investigación con toda la audiencia de Oculto Tras la Sombra. Te deseo lo mejor para ese libro y para esa obra que tienes detrás, que me parece una auténtica maravilla. Tu trabajo es excepcional, súper conocido en España. Y nada, pues simplemente decirte que nada, cuando quieras tienes abiertas las puertas de este canal. Y desde mi punto de vista deciros, no hay nada más hermoso que los misterios del arte, que meternos en una cantidad de detalles de las personas que no podían hablar en su época porque podían sufrir una persecución, pero que en los detalles de sus obras nos dejaron una historia oculta que cuando la puedes ver muy, muy en detalle, como es el caso de Paco, te arroja datos sorprendentes que nos hacen reescribir la historia. Qué mezquinos hemos sido los seres humanos, no tener que ocultarnos tanto porque no teníamos libertad de expresión. Qué pena. Pero bueno, la obra del inmortal Leonardo sigue ahí y genios de la pintura como Paco le vuelven a sacar detalles que nos vuelven a hablar de su vida. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.